Bien, el análisis de los inversores trifásicos es similar al que hemos hecho con los monofásicos. Uno podría implementar un inversor trifásico utilizando tres inversores monofásicos. El problema de eso es que, bueno, se utilizarían 12 llaves y encima tienen que estar desfasados 120 grados y es poco práctico. Así que lo que se hace en realidad es eh, utilizar este tipo de circuito donde hay tres piernas o patas eh, que generan las tres fases para la carga conectada a una fuente de continuo, ¿sí? Del mismo modo que antes, también tenemos el punto medio de los capacitores para analizar cada uno de los puntos A, B y C respecto a ese centro o respecto al neutro. Eh, em, Respecto al tema de los armónicos, lo vamos a ver un poquito más ahora en un par de Filipinas más adelante, pero el análisis es interesante hacerlo con respecto a la tensión línea-línea, ¿sí? Con respecto a la tensión fase a neutro, no es como el análisis del inversor de una pata, ¿sí? Así que si uno ahí utiliza un MF eh, acorde, va a poder eliminar, digamos, los armónicos impares, pero van a aparecer las bandas laterales, ¿sí? Bueno, de igual forma que en los monofásicos, este inversor puede utilizarse modulación PWM. Fíjense, acá se muestra cómo se hace, es un ejemplo para MF igual a 15, donde ahora tenemos una triangular y tenemos tres señales de control desfasadas 120 grados. En este ejemplo se ve la tensión entre A y el neutro, ¿sí? Que según cómo vaya haciendo la conmutación, vemos que de las llaves varía entre BD y 0 la tensión, y la tensión de BN también se modula respecto a entre BD y 0, y la salida, digamos la diferencial entre A y B, que termina siendo una tensión línea-línea, es la que observamos en este gráfico, la modulada PWM, que va a ser entre BD y menos BD, pero con, digamos, modulación de alguna manera unipolar, ¿no? No cambia la tensión. Y acá vemos cómo queda la fundamental línea-línea, ¿no es cierto? Esto está graficado para el caso también de tener un índice de modulación de amplitud menor a 1. Con los armónicos línea a línea, se tiene que cuando MF es bajo, hay que usar PWM síncrono con un MF impar y múltiplo de 3, y de esta manera se puede cancelar los armónicos dominantes. Con un MF grande, el análisis es igual que los inversores monofásicos. O sea, se puede usar un PWM asíncrono teniendo en cuenta que la carga no sea, por ejemplo, un bobinado de un motor de alterna, por el tema de los subarmónicos cercanos a la frecuencia cero, que producirían una corriente casi de continua bastante grande, y eso sería un problema. Y cuando tenemos sobremodulación, o sea, MA mayor que 1, vale las mismas reglas que para el caso del PWM, para el caso de MF bajo.
Fíjense que MF se debe elegir impar y múltiplo de 3 para cancelar los armónicos más dominantes de la tensión línea-línea. Acá vemos un ejemplo con MF igual a 15, que es impar y múltiplo de 3, y se observa que se eliminan los armónicos dominantes y aparecen solo las bandas laterales. Cuando la modulación, estamos en el rango de modulación lineal, es decir, con MA menor o igual a 1, y se elige el MF grande impar y múltiplo de 3, lo que ocurre de vuelta, parecido al inversor monofásico, es que las amplitudes de los armónicos son casi independientes de MF. Entonces se pueden tabular como en el caso de los monofásicos, ¿no? Como lo vemos acá. Este tipo de inversores, la tensión pico, digamos, entre una fase y el neutro del primer armónico vale BD sobre 2 por el índice de modulación de amplitud. Entonces, el valor RMS, línea a línea, de la fundamental, tiene esta expresión, ¿no es cierto? Raíz de 3 sobre raíz de 2, y esto a la larga termina siendo algo así aproximadamente 0,61 multiplicado por el índice de modulación de amplitud por BD. Cuando hay sobremodulación, acá vemos de vuelta el caso, en este caso ahora es la tensión línea a línea de la fundamental sobre BD, esa normalización. Tenemos acá en el eje X el índice de modulación de amplitud, que bueno, cuando va entre 0 y 1 estamos en la zona lineal, cuando está entre 1 y 3,24, para este caso de MF igual a 15, tenemos lo que se considera sobremodulación, y luego ya entraríamos como en la parte de modulación de ondas cuadradas. Cuando hay sobremodulación, otra vez tenemos la situación de que podemos obtener una amplitud mayor de la fundamental, pero se pierde la linealidad con MA, ¿no? Por otro lado, aparecen más armónicos en la banda lateral que uno en principio pensaría que eso empeora la situación respecto a la parte lineal en cuanto a pérdidas por armónicos, pero eso en realidad depende de varios factores, y según cómo sea la carga y otras cuestiones, puede ser incluso menor la pérdida por armónicos en la región de sobremodulación que en la región lineal. Cuando tenemos operación con ondas cuadradas, cada llave opera, en el caso ideal, 180 grados y con un desfasaje de 120 grados. Acá vemos cómo queda la forma de onda de la tensión AN, BN y CN, ¿no? Y luego vemos el ejemplo de cómo nos queda la forma de onda de la tensión línea a línea, en este caso entre A y B. De igual manera que en el caso de los monofásicos, cuando tenemos operación con ondas cuadradas, la tensión línea a línea de la fundamental es constante y depende solo de BD. Así que no podemos modificar la amplitud modificando la estrategia de conmutación de las llaves. Para modificar la amplitud vamos a tener que tocar BD. Fíjense, acá tenemos el espectro, tenemos los armónicos respecto a F1,
y acá tenemos la tensión pico línea a línea del armónico H sobre BD, ¿no? Normalizado. Fíjense que los armónicos que aparecen siguen una serie de 6n más menos 1, donde n es un número natural. Entonces cuando n vale 0, aparece, digamos, la fundamental, ¿no? Vale 1 o menos 1, digamos. Cuando ya vale 2, van a aparecer los armónicos cuando vale 1, van a aparecer los armónicos del séptimo y del quinto, pero no ni del tercero ni del cuarto, que es como que se ve acá. Y bueno, y así siguiendo, ¿no? Cuando vale 2, va a tener 12 más menos 1, así que va a ser 11 y 13, y el 9, ni el 8, ni el 10 aparecen, bueno, y así. El análisis del Ripple de los inversores, del inversor trifásico, es similar al análisis que se hizo para el monofásico, donde si consideramos en este caso una carga del motor trifásico, por ejemplo, modelado con una bobina y la fuente, o sea, no consideramos pérdidas resistivas, por ejemplo, y se supone una operación equilibrada donde la suma de las corrientes de las tres fases es igual a 0 y la derivada en el tiempo también, y también que la tensión EA más EB más EC de la carga es igual a 0, podemos hacer un análisis separando el componente de la fundamental y haciendo un análisis de ese circuito equivalente que podemos hacer un análisis fasorial, acá lo vemos, ¿no es cierto?, donde tenemos el módulo de la tensión de la fuente de la carga. Después tenemos esa caída más la caída en la bobina, que está a 90 grados de la corriente, y desfasado un ángulo phi de la tensión de alimentación. Tenemos que dar la tensión total PA neutro, ¿no? Esto es un caso como en estrella. La carga en estrella. Bueno, y acá tenemos que la tensión de fase a neutro se puede mostrar que vale 2/3 de la tensión respecto al neutro de la tensión continua, menos 1/3 de la suma de la tensión BBN y BCN. Y el análisis del ripple de corriente, bueno, podemos analizar los dos tipos de modulación, la de onda cuadrada y el PWM, y vemos cómo es el ripple de corriente para el caso de la onda cuadrada y para el caso del PWM. En este caso, para poder hacer la comparación, nuevamente como en monofásico, lo que se hizo fue elegir que la tensión de la fundamental sea igual en ambos casos. Para ello, la tensión BD del de onda cuadrada y el de PWM tienen que ser distintas. Y se observa que el ripple de corriente para el PWM es menor al de las ondas cuadradas. Y otra cosa interesante es que el ripple no va a depender de la potencia que se transfiere. O sea, siempre se va a mantener constante. Bueno, para el análisis de la corriente en el lado de continua, el análisis es la estrategia de análisis es la misma que en el caso monofásico, y se llega también a que la corriente ID
tiene una componente de continua, como se ve acá, y hay que recordar que en este caso es solo una componente de continua. En cambio, en el caso del monofásico, la corriente ID tenía una componente en alterna donde valía 2 veces la frecuencia donde la frecuencia era del doble de la frecuencia de conmutación. Los armónicos de ID para el caso trifásico son de alta frecuencia y la influencia sobre BD va a ser despreciable. Bien, cuando se analiza el tiempo de conducción en los interruptores operando en modulación de onda cuadrada, es necesario considerar cuál es el desfasaje de la corriente, ya que en algunas situaciones, en vez de activarse los transistores, o sea, la corriente pasar por los transistores, va a pasar por los diodos. Entonces, en este ejemplo se tomó una corriente en atraso de 30 grados y se observa, bueno, cómo es la tensión a BAN, cómo es la corriente de fase, y acá abajo se muestra cuáles son los dispositivos que están activos en cada instante. Entonces se observa que la conducción por las llaves, digamos por los transistores, TA más y TA menos, va a ser menor a 180 grados, ya que hay momentos en el periodo donde se activan los diodos. Y la conducción el tiempo de conducción en los interruptores cuando utilizamos PWM, se observa que hay momentos en que todas las llaves están conduciendo y ponen en corto las 3 fases de la carga. Fíjense, por ejemplo, en esta situación que representa este caso, en este instante, en estos dos instantes, está activo la llave TA más, TB más, que son esta llave de acá, esta llave de acá, y el diodo de C más, o sea que es este de acá. Y en esa situación lo que pasó es que se puso en corto toda la carga, entonces la diferencia de potencial en la carga va a ser 0. Y otras situaciones, como se muestra en esta parte, en este intervalo de tiempo, donde los que están activos son TA menos, TB menos y el diodo DC menos. Y ahí de nuevo se pone en corto los bordes de la carga, entonces no hay transferencia de potencia. Esta es la forma en la que se produce el control de tensión de la salida. Así que es interesante analizar esta situación. Bueno, hasta acá consideramos siempre cambios instantáneos en las conmutaciones y llaves ideales. Pero en la práctica tenemos un tiempo en el que ninguna de las dos llaves tiene que conducir. O sea, mientras prendo esta ya la tengo que tener apagada previamente, porque si no podría pasar la situación en que haya un momento en que las dos están activas. Y ahí tendremos un corto directo de la fuente, y eso no es deseable. Entonces se genera un tiempo muerto, o creo que lo llama tiempo de borrado el libro, en el cual ninguna de las dos llaves está encendida. Y cuando pasa eso, la tensión a la salida vale 0. Acá vemos cómo es la situación ideal, ¿sí? Para TA más y TA menos, y la situación real con TA más y TA menos, que se desfasa un tiempo T delta, que sería este tiempo de tiempo muerto.
Cuando ocurre esto, fíjense que la tensión en la AN, vemos cuál es la diferencia entre la forma de onda ideal y la real. Hay un espacio de tiempo donde antes teníamos un valor de tensión y ahora tenemos 0. Eso es una pérdida producida por este intervalo, por este tiempo de este tiempo muerto, y obviamente queremos que sea lo más chico posible. En MOSFETs andan en el orden de los microsegundos, pero para dispositivos más lentos eso puede ser mayor. Y lo que va a pasar es que esto va a terminar repercutiendo en la forma de onda y en el valor de la tensión de salida. ¿Sí? Va a generar algunos armónicos. Acá vemos el valor de la tensión de salida en función de la tensión de control para el caso de un inversor monofásico, puente completo, y acá vemos que tenemos la recta cuando no tenemos tiempo de supresión o tiempo muerto. Ahí vemos que esto es independiente de la corriente de salida, pero cuando consideramos que un tiempo muerto, lo que ocurre es que tenemos un desplazamiento de esta recta y ahora tenemos una variación en la tensión de salida, que va a ser una pérdida cuando la corriente, perdón, va a ser una pérdida cuando la corriente sea positiva, y va a ser una ganancia de tensión cuando la corriente sea negativa, digamos. Y depende de la corriente. Y acá vemos cómo queda, digamos, cómo quedaría la forma de onda en línea rayada cuando la forma de onda de la salida cuando utilizamos estos tiempos muertos reales, ¿no? Van a aparecer pequeñas deformaciones de la señal senoidal ideal, que van a afectar principalmente a la forma de onda de tensión y no tanto a la forma de onda de corriente. Y estas distorsiones obviamente producen armónicos que van a ser de orden bajo. Bien, hasta acá todo lo que vamos a ver de inversores. Probablemente asignemos algunos temas especiales para que ustedes investiguen y puedan exponer.